En específico 3 temas: las generalidades, cómo se hace el diagnóstico, su clínica, etc. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la uropatía obstructiva baja. Vamos a ver en específico 3 temas: las generalidades, cómo se hace el diagnóstico, su clínica, etc. Segundo lugar, el manejo de la causa más frecuente, que es la hiperplasia prostática benigna. Y finalmente vamos a hablar de otra de las causas importantes, que es la estenosis uretral. Para otra clase vamos a dejar lo relacionado con el cáncer de próstata, que sería la tercera causa que hay que saber identificar. Empecemos con la clínica. En general es una mezcla de síntomas obstructivos con síntomas irritativos. Los obstructivos son los más frecuentes y los que suelen estar presentes al inicio de la enfermedad, que lo más importante son disuria de esfuerzo. Tengo que hacer fuerza, ¿cierto?, para poder orinar. La disminución del calibre del chorro miccional. La latencia, que me demoro algunos segundos en empezar a orinar, ¿cierto? La intermitencia, entre medio se me corta el chorro y luego vuelvo a pujar, ¿cierto?, a hacer fuerza y sigo orinando. El goteo terminal es el último, ¿cierto?, que al final queda con algún grado de goteo al terminar la micción. Respecto a los síntomas irritativos, acuérdense que se produce una vejiga de lucha, ¿cierto? Una vejiga que se vuelve más gruesa, y eso genera que muchas veces tenga que ir varias veces al día a orinar. Lo mismo varias veces en la noche, así que hay poliaquiuria y nicturia. Y se asocia también a incontinencia urinaria, la cual se produce por 2 mecanismos fisiopatológicos distintos. Por un lado, la incontinencia por rebalse, en el sentido en que la vejiga está muy llena, ¿cierto? Y al llenarse un poquito más con esta obstrucción se rebalsa, ¿cierto?, y finalmente sale. Y segundo lugar, la incontinencia de urgencia, en el sentido en que esta vejiga de lucha, ¿cierto?, que el músculo detrusor se hipertrofia, eventualmente puede volverse inestable también, y en ese caso se pierde una gran cantidad de orina por incontinencia. Además, se puede producir esta urgencia miccional, que habíamos dicho que era parte del tipo de incontinencia, que la urgencia es que le dan unos deseos muy intensos de orinar y a veces no alcanza a aguantarse tampoco. El diagnóstico es absolutamente clínico, al menos para hablar de una uropatía obstructiva baja, así que el estudio por regla general está orientado a buscar la causa y ver el grado de severidad. Y hay que recordar siempre que la causa más frecuente en hombres, en particular cuando no se identifica algún factor de riesgo para una causa distinta, es efectivamente la hiperplasia benigna de la próstata. Ahora, el estudio más importante es empezar descartando la infección urinaria, en el sentido de que todos los síntomas, tanto obstructivos como especialmente los irritativos, se pueden explicar simplemente por una infección, en particular si es que estoy empezando con este cuadro clínico, más que hay que pedirle sí o sí un screening de cáncer de próstata con el APE. Segundo lugar, el examen ya más importante, la ecografía vesicoprostática, que va en particular a ver el residuo postmiccional. El residuo postmiccional es la variable más importante para confirmar una uropatía obstructiva baja, pero además me permite ver algunas otras alteraciones, como ejemplo la vejiga de lucha con las paredes gruesas, ¿cierto? Y finalmente me permite objetivar el aumento del tamaño de la próstata, que eventualmente me ayuda a confirmar el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. Pero esto es súper importante: la hiperplasia prostática benigna no siempre hace que la próstata crezca de tamaño, dado que muchas veces la hiperplasia se produce en la zona más interna de la próstata y simplemente alcanza a obstruir la uretra, pero sin que aumente efectivamente de tamaño. Veamos ahora el manejo de esta causa, de la hiperplasia prostática benigna, empezando por que en un porcentaje muy alto de los pacientes sí la tienen, pero es absolutamente asintomática, y en ese caso la conducta es simplemente observar. O sea, que quede bien claro, si es que se diagnostica como un hallazgo, se considera que no es una enfermedad y simplemente se observa y se lo educa respecto a los síntomas obstructivos irritativos para que reconsulte. Si es que viniera con síntomas, por regla general de primera línea se deja el tratamiento farmacológico, y en este caso de elección son los alfa bloqueantes, y la tamsulosina es la que se usa más por si acaso. Me sirve igualmente y es aceptable el indicar el finasteride o el dutasteride o algún otro inhibidor de la 5-alfa reductasa, que vienen con una cosa mala, que es que evitan la progresión de la enfermedad, o sea, con una cosa buena, perdón, que evitan la progresión de la enfermedad, pero vienen con una cosa mala, que se asocian a muchos efectos adversos, en particular
que se asocian a disfunción eréctil, por ejemplo, y a disfunción sexual en general. Como otra cosa buena, puede ayudar a que crezca un poco de pelo en la gente que está con alopecia androgénica. Finalmente, el sildenafil es una opción también, aunque habitualmente los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 se usan como tratamiento de la disfunción eréctil, ¿cierto? En este caso, eventualmente me pueden servir, aunque se usan en particular en los pacientes que además vienen con disfunción eréctil. De lo contrario, se prefiere sí o sí la tamsulusina, que es el fármaco más eficaz. Ahora, cuando no responde o cuando viene con complicaciones, y hay que tener bien claro esas dos indicaciones, que no responda o que venga complicada, en ese caso está indicada la cirugía. De lo contrario, la regla general es que se observa o se maneja con fármacos simplemente. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Y esto hay que saberlo, por regla general son 6. Número 1, las infecciones del tracto urinario recurrente. Número 2, que venga con hematuria igualmente recurrente. Si es que es un episodio nomás, en ese caso no está indicada la cirugía. En tercer lugar, que venga con litiasis, ya sea las litiasis ureterales o vesicales, que son muy frecuentes en los pacientes con uropatía obstructiva. En cuarto lugar, que venga con una insuficiencia renal crónica de tipo postrenal debido a esta obstrucción, ¿cierto? O bien que venga simplemente con la dilatación de los uréteres, con la hidroureteronefrosis, antes de que se produzca ya la falla renal. Y finalmente, cuando se produce una retención aguda de orina, en ese caso estoy igualmente obligado a operarlo en una segunda instancia, una vez que haya manejado el cuadro agudo, que lo vamos a ver en otra clase. Ahora, el tipo de cirugía depende del tamaño de la próstata. Por regla general, en la actualidad, si es que tiene menos de 80 cc de volumen prostático, se puede manejar por vía endoscópica, ¿cierto?, con una RTU o resección transuretral. Lo malo es que estas, al menos antes, y en la actualidad todavía algunas técnicas lo siguen usando, usaban un medio hipotónico que eventualmente, si la cirugía duraba mucho, había riesgo de que se absorbiera este medio hipotónico, que se produjera una hiponatremia o algún síndrome hipoosmolar y finalmente se complicaba con edema cerebral o con algún problema de ese tipo. Sin embargo, en la actualidad, la verdad es que existen algunas medidas que se pueden indicar, como ejemplo la RTU láser, que no viene con este riesgo y que se usa en la próstata de mayor tamaño. Pero volviendo un poco a lo que quería dejar claro acá es, si es que es pequeña, la regla general es que se maneja con RTU. Si es que es grande, arriba de 80 cc, y ese es el punto de corte y eso hay que saberlo, la regla general es que no se maneje con RTU debido a que viene con este riesgo de la absorción del medio hipotónico, sino que se maneje con una cirugía, ya sea una cirugía abierta o una laparoscopía. Sin embargo, repito, en la actualidad la tecnología ha permitido manejar por RTU, pero con una técnica distinta, ejemplo, la RTU láser, incluso a las próstatas más grandes arriba de 80 cc. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Finalmente, ¿qué pasa si viene con el AP elevado? Hay mucha gente que se confunde y que cree que la hiperplasia prostática benigna con AP elevado hay que operarla o alguna cosa así, pero eso es un error. El AP elevado simplemente es algo que me obliga a descartar que hay un cáncer de próstata adicional, así que es indicación de biopsia transrectal o biopsia prostática, no es indicación de ningún tipo de manejo adicional o diferente en la hiperplasia prostática benigna. Así que, repito, el AP elevado lo que me hace es cambiarme completamente la sospecha diagnóstica al cáncer y hay que hacer el manejo del cáncer, que lo vamos a ver en detalle en otra clase. Veamos finalmente el último tema, la estenosis uretral. En este caso, acuérdense que el cuadro clínico habitualmente es una uropatía obstructiva baja, igual que la que ya vimos, solamente que viene con un antecedente de algo que se asocia a una estenosis uretral, y los tres antecedentes que hay que saber son: número 1, que se haya hecho una RTU antes, en el sentido en que, como se hace por vía transuretral, eventualmente se puede generar alguna lesión que finalmente cicatrice. Número 2, que venga con antecedentes de alguna uretritis, en particular la uretritis gonocócica, que es muy inflamatoria, ¿cierto? Y que eventualmente puede cicatrizar también. Y la última, que venga con antecedente de un trauma en el periné, en particular en las personas que andan en bicicleta, ¿cierto? Que eventualmente se pueden lesionar y evolucionar a una estenosis uretral también. En este caso, el examen diagnóstico cambia, no es la simple ecografía, que eventualmente se pide también, pero de elección lo que hay que ir a pedir en alguien que me dice viene con un poliaquiuren
nicturia, disminución del chorro y hace 3 meses tuvo una uretritis por gonorrea. En ese caso, el examen de elección es la uretrocistografía retrógrada, ¿cierto? O bien la uretroscopía o cualquier otra cosa que me permita ir a ver la uretra de mejor manera. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de la estenosis uretral? La regla general es que se maneje simplemente con cirugía endoscópica en la medida en que sea posible, en que no sea muy grande, y eso se hace con una RTU común y corriente. O sea, fíjense, alguien me dice, yo tuve una RTU, eso me causó una estenosis uretral. ¿Qué hay que hacer ahora? Una nueva RTU esperando que no le recidive nuevamente. Ahora, en los casos más graves, en la cual hay una obliteración muy larga, por ejemplo, o algún trauma más severo, por ejemplo, en ese caso está indicada la reconstrucción uretral con una cirugía un poquito más compleja. Pero, repito, la regla general es que se maneje con RTU. Y bueno, eso es todo lo que hay que saber. Nos vemos en el siguiente tema. Que estén bien.